La verdad es que esta noche me siento muy feliz al ver la respuesta que han dado a la invitación que extendimos. Desde hace un tiempo bastante grande quería hacer este estudio que empezamos esta noche y ha llegado el día y confío que cuando terminemos podamos decir fue una excelente inversión de mi tiempo. Allí en la página que recibieron tienen lo que he considerado el mejor título que puedo encontrar para esta serie de estudios. Creo que el propósito central de la existencia humana es conocer a Dios y disfrutar de Él para siempre, como dice el Catecismo de los Hermanos Presbiterianos. Y desde hace muchos años yo he elegido para todo lo que hago es conociendo la grandeza de Dios a través de las excelencias de su palabra. Nuestro Dios es muy grande, muy maravilloso. Ustedes y yo, si estamos aquí en esta noche, como vamos a ver, es porque somos personas muy privilegiadas. Y eso todo depende de la gracia infinita de nuestro Dios, de su sabiduría que en el tiempo, antes que el tiempo existiera, Él nos había elegido ya en Cristo Jesús. Y por lo tanto, la Biblia es una colección de libros y cada uno de ellos tiene un mensaje distintivo, como vamos a estar viendo, que despliegan de manera progresiva lo que es el plan de Dios para toda la raza humana, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y es por eso que el objetivo es muy ambicioso, honestamente. Este curso tiene un carácter introductorio, porque se imaginan que yo esta noche voy a hacer una introducción a Génesis. El carácter de este curso es introductorio. Cada uno de los libros tiene tanto contenido que imagínense intentar explicarlo en una noche. Más bien lo que voy a hacer es ofrecerle a ustedes materiales para que ustedes por su propia cuenta, si se proponen leer los libros en casa, van a encontrar una riqueza increíble en ellos. Y a través de ellos vamos a conocer a Dios de manera mejor. Por eso allí le puse algunos de los objetivos del curso. Conocer más a Dios, a fin de que nuestra fe se asiente, se afirme. Que veamos que no estamos en las manos de un loco, un terrorista, sino un Dios de propósitos enormes y de gloria infinita. Y que como consecuencia de que nuestra fe es más sólida, entonces le podamos amar mejor y servir con mejor dedicación. El segundo objetivo que tengo para el curso, allí tiene una línea en blanco, si lo quieren anotar, es que realmente si nos disciplinamos a estudiar cada semana uno de los libros que vamos a estar analizando, al final del año tenemos estudiada la Biblia. Podemos hacer la lectura de la Biblia completa. Y lo vamos a hacer con sentido, con conexión, para ver que muchas veces lo que no vemos se hace visible. Y como dije, el propósito, allí lo tiene anotado, el tercer objetivo, es que veamos cuál es la contribución distintiva que hace cada uno de los 66 libros de esta colección. Ahora, ¿cómo puedo aprovechar mejor de esta experiencia? Bueno, básicamente cumpliendo 3 consejos que creo que cualquier buen estudiante hace en forma regular y consistente. ¿Cuáles son esos pasos? Ese es el número 3. Marta dice revisar las notas. Ese es el tercer punto. El segundo punto, tomar las notas. Y el primero que les voy a sugerir. Entonces, lean el libro en anticipación. Por ejemplo, sé que para hoy, yo no se los dije, se los tendría que haber dicho, tal vez tendríamos que haber leído Génesis, pero creo que la gran mayoría de nosotros alguna vez hemos leído Génesis. ¿Me equivoco? Y como es un libro relativamente simple, Génesis no ofrece muchos problemas, pero cuando nos metamos en Levítico, es un libro tan rico, pero es medio dificilito para el que lo lee por primera vez. Si usted lo lee en casa primero y después viene a la clase, va a encontrar mucho más contenido, mucha más riqueza. ¿Se entiende? Así que leamos el material antes de venir, el libro que vamos a estudiar esa semana. Tomemos notas, aquellas cosas que son importantes, y luego repasemos esas notas a lo largo de la semana. Cualquier estudiante hace eso. De otra manera, lo que retenemos de lo que se nos da es muy limitado, es muy poco.
Todos los estudiantes tomamos notas cuando vamos a la escuela y luego las tenemos que repasar. Muy bien, primera pregunta antes de ir a Génesis. ¿Todos sabemos lo que significa la palabra Biblia? Significa los libros, correctamente. Si ustedes le hubieran preguntado a un chico en Grecia, querido, ¿qué llevas ahí a la escuela? Me hubiera dicho, la Biblia, los libros para estudiar. Eso es lo que quiere decir la palabra Biblia, libros, es un término griego, ¿de acuerdo? Tan simple. La pregunta, ¿de dónde vinieron estos términos que usamos tan frecuentemente? Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, esos son dos términos muy interesantes. Recuerden que hubo un tiempo que hubo una Biblia hebrea. Luego del Señor Jesús vinieron nuevos libros. Y como se formó esta nueva colección de libros que hablaban de Jesús, allí les pongo el nombre por si a alguno le interesa. Tertuliano, que fue un pastor de allá del año 200, empezó a hablar del Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Eso es lo que significa la palabra testamento, pacto. Alianza se traduce muchas veces. Cuando el Señor Jesucristo dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, estaba introduciendo un pacto que tenía que ver con el convenio que Dios hizo con todos nosotros al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Y todo eso era un cuerpo nuevo de literatura que se agregaba ¿a qué? Dijeron al viejo pacto. Y entonces ahí apareció el Antiguo Testamento, como lo llamamos nosotros. ¿De acuerdo? Ahora, seguimos adelante. Los idiomas de la Biblia. ¿En cuántos idiomas ha sido escrita la Biblia? Muy bien. ¿El pueblo hebreo hablaba? Hebreo. Los griegos hablaban. Y durante un tiempo, ustedes que tienen algunos años más, saben que en una época por el desvarío espiritual, la nación de Israel fue llevada a Babilonia en cautiverio. Y el lenguaje de Babilonia era el arameo. Y es por eso que, interesantemente, algunos de los libros que fueron escritos en esa época tienen pedazos escritos en arameo. ¿Por qué? Porque Israel estaba en Babilonia. Como algunas personas en el día de hoy que viven en Babilonia todo el día. Más o menos por ahí va la cosa. Ustedes saben. Entonces, qué interesante que fíjense, ahí les puse la información para que ustedes la tengan y es para vuestro conocimiento. Esdras, que es el último de los libros históricos casi, que escribe el libro de Crónicas, él está allá y entonces, lógicamente que escribe en arameo. Y Daniel, que está metido justamente en la corte del rey de Babilonia, es que un largo pedazo del libro de Daniel está escrito en ese idioma. El resto se lo dejo a ustedes para que lo vean después. Ahora, permítanme hablar un poquitito del orden de los libros en la Biblia hebrea. Allí tienen la tablita delante de ustedes. Y esto es importante porque si ustedes miran, los hebreos tienen sus libros clasificados en tres grandes categorías. ¿Cuáles son ellos? La ley, los profetas y los escritos. Le metí ahí el término hebreo para que esta noche, cuando no tienen nada que hacer, pierdan el sueño, ahí se ponen a... Pero mira, esto es un proceso que tomó muchos siglos, pero el pueblo hebreo supo que eran el pueblo de Dios y que tenían que preservar la palabra de Dios. El primero que puso la palabra por escrito, siguiendo los mandamientos de Dios, ¿quién fue? Moisés. Y es por eso que nosotros tenemos ese conjunto de 5 libros que llamamos el Pentateuco. Penta, 5. Teuco, libros. Eso es lo que quiere decir la palabra. Entonces, la palabra
que está ahí escrito, el Torá, que es el término hebreo para ley. Y después, a diferencia de nosotros, ya vamos a ver eso, ellos clasificaron a los profetas en dos grandes grupos. Fíjense que hablan de los primeros profetas. E interesantemente colocaron allí libros que, en mi estimación, no tienen mucho de profecía, sino más bien historia. Pero así tienen a Josué, a Jueces, a Samuel, y noten bien que en la Biblia hebrea hay un solo libro. Samuel, nosotros tenemos primera y segunda, ya lo vamos a ver, eso se dividió después. Reyes era un solo bloque. Después tienen los últimos profetas, los que vinieron posteriormente. ¿Y qué encontramos entonces? Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y nosotros tenemos que memorizar a Oseas, Joel, Amós, Abdías. ¡Uy, qué lío es! Los judíos solucionaron el problema diciendo los 12. Se acabó. Más fácil. ¿Está bien? Así que cuando usted le digan ¿cuántos le da? 12. Chao, listo, se acabó el problema. Ahora fíjense qué interesante. También tenían escritos. Y lógicamente son los que ya vamos a ver. Lo que nosotros llamamos poesía, ellos son los que llamaron los primeros escritos, el libro de Salmos, Proverbios y Job. Luego tenían estos libros que son cantares. Fíjense que separaron a Ruth, lo sacaron del lado de Jueces, donde encaja en la historia, lo pusieron en esta sección, separaron a Lamentaciones de Jeremías, y luego metieron a Eclesiastés y Esther, que es un libro histórico también aquí. Y por último, interesantemente, a Daniel, que tiene un elemento profético gigantesco, ¿por qué lo pusieron acá? Vaya uno a saber. Pero posiblemente porque es uno de los más notables, no sé. Y después, Esdras, Nehemías forman un solo libro en la Biblia hebrea. Y por último, Crónicas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si ustedes cuentan los libros en la Biblia hebrea, ¿cuántos libros hay? Hay 5 de la ley, hay 21 de los profetas, 26 y 13, 39. Oh, está bien eso. No, 39 es en la nuestra. Cuando contamos la nuestra aquí, 24. Entonces, perdón. 24 es el número correcto. En la Biblia hebrea hay 24 libros, que son los 39 nuestros. Es exactamente lo mismo, nada más que como ellos, en lugar de tener 1, 2, 3, 4, 12 profetas, tienen uno solo, el número se achica. Ahora, si ustedes se encuentran con un hebreo y le preguntan ¿cuántos libros tiene en su Biblia? Y él le dice 24. ¿Ustedes qué dicen? Nosotros tenemos 39. ¿Quién tiene razón? Los dos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, interesantemente, si usted alguna vez habla con un judío y usted le dice el Antiguo Testamento, ¿le va a entender él? ¿Por qué? Porque para ellos no existe el Nuevo Testamento. Como no tienen el Nuevo Testamento, tampoco tienen el Antiguo, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos al pueblo judío, le decimos la ley y los profetas. Y fíjense que ese es exactamente el lenguaje que utilizaba el Señor en el Nuevo Testamento. Lucas 24, después de la resurrección del Señor, en el camino de Maús, aquellos discípulos que estaban caídos, ¿con qué los resucitó? Llevándolos a ver lo que estaba escrito en la Biblia. Y fíjense lo que tienen allí. Nos dice, comenzando por Moisés, primer bloque, y continuando con todos los profetas. Segundo bloque, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¿Se entiende? O sea, el Señor lo paseó a este matrimonio por Génesis, todo el Antiguo Testamento, haciendo referencia a cada una de esas citas que hablaban de él. Y fíjense una vez más, Lucas 24, 44. Después de Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes.
que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, primer bloque de la escritura hebrea. Segundo, en los profetas. Y tercero, el primer libro de los escritos, el libro de los Salmos. Así que en la mente del Señor esto estaba clarito y ustedes y yo tenemos que aprender a manejarnos con ello. Ahora, nuestra Biblia, la Biblia cristiana, como le decimos, ¿por qué están los libros acomodados así? ¿Quién hizo esta clasificación? ¿Alguien sabe? Gracias. Miren, la Biblia, los primeros libros se escriben todos del Antiguo Testamento, ¿en qué lenguaje? En hebreo, parte en arameo, como dijimos. Ahora, lo que pasó fue esto. Cuando ustedes llegan al libro de los Hechos, al capítulo 2, que nace la iglesia, ustedes encuentran que el Espíritu Santo viene sobre los creyentes y en Jerusalén había gente que había venido ¿de dónde? De todas las naciones. Si ustedes miran la lista van a encontrar que habían venido desde la India, por allá, y del norte, y del sur, del África, de todas partes. Si los judíos siempre estaban en la tierra prometida, ¿cómo se desparramaron? ¿Quién los desparramó? ¿Por qué se desparramaron? Bueno, ya lo vamos a ver con más detalle. Pero ustedes saben que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay 400 años de silencio, ¿correcto? La Biblia no nos cuenta qué pasó allí. ¿Dónde sabemos lo que pasó allí? En los libros de historia, ¿correcto? ¿Y qué nos cuentan los libros de la historia? ¿Qué nos cuenta, por ejemplo, Flavio Josefo, que es un historiador judío? ¿Qué pasó con el pueblo judío en esos 400 años? Bueno, ustedes y yo cuando íbamos a la escuela y estudiábamos historia, estudiábamos de las conquistas de... Y aparecía Alejandro Magno. No era así, ¿no? Alejandro Magno le decían a este hombre que salió de Grecia y conquistó hasta la frontera de la India. Y no me quiero adelantar a dar muchos detalles porque estas son historias apasionantes. Había una profecía de Daniel que hablaba de la venida de Alejandro. Y cuando Alejandro llegó con el ejército a Jerusalén para conquistarla, salieron los sacerdotes y le dijeron, mire, este es usted que está profetizado por Dios, así que pase y venga, bienvenido. Me impactó tanto al general que dijo, ok, judíos, buenos administradores, me los llevo conmigo para que sean mis ayudantes en todas las ciudades principales del imperio. Y Alejandro se llevó a los judíos, a donde él iba poniendo gente judía que él administre la ciudad. Inteligente. Y así los desparramó por todo el mundo. Pero los judíos, mientras se iban desparramando, Alejandro trajo con él, ¿qué idioma? Si salió de Grecia tenía que imponer el griego en todo el mundo. ¿Y qué le pasó a los judíos que estaban en Persépolis? Que de a poquito fueron prefiriendo el griego antes que el hebreo. ¿No lo encuentran conocido el problemita ustedes con sus hijos? Historia vieja, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Que muy pronto se encontraron con que las escrituras hebreas no las podían leer y pidieron que se traduzcan al griego. Eso se hizo allá por el año 280 a.C. Y después aparece el mundo romano. Y ustedes que se formaron en la iglesia popular, ¿cuál era la versión que se utilizaba para la misa? ¿Cómo se llamaba técnicamente? Vulgata Latina, correcto. Porque se tradujo del hebreo al griego y del griego al latín, que era el lenguaje de ¿quién? De los romanos. Entonces, cuando la escritura se tradujo al latín, el que trabajó en eso fue San Jerónimo, ¿lo conocen?
Anda por todas partes San Jerónimo. Ustedes conocen. Bueno, fue un buen líder cristiano que allá por el año 300 y algo, un erudito en idiomas, se puso a traducir la Biblia al latín y entonces fue él el que organizó los libros de la manera que nosotros lo tenemos. Quiso hacer algo parecido a lo que era la Biblia hebrea. Entonces puso, primero, los 5 libros de la ley. Génesis, ahí tiene el orden, la tablita del Antiguo Testamento. Además, decidió agrupar los libros un poco diferente. Dijo, voy a hacer que los libros que cuentan historias sean una verdadera historia. Uno, quien sigue, quien sigue, quien sigue, quien sigue. Hizo el trabajo muy bien. Porque comenzó con Josué, sigue Jueces, Ruth cuenta un poquitito del periodo de los jueces, luego viene Samuel, vienen los reyes, vienen las crónicas, y luego estos 3 últimos libros que cuentan el regreso de Babilonia a la tierra prometida. Bárbaro, ahí quedó. Dijo, bueno, acá hay 5 libros de sabiduría, y puso los 5 que tenemos nosotros allí, y luego los libros de profecía. Y ustedes saben que pusieron adelante a los más gruesos. Por eso lo decimos los profetas mayores. ¿Por qué? Porque escribieron mucho. Puso al que había escrito más capítulos, Isaías. Después viene Jeremías y Ezequiel. Son 3 libracos inmensos. Y luego los más chiquititos. Y entonces, por eso les decimos los profetas menores, porque eran todos bajitos en estatura. No, porque escribieron más cortito. Por eso le decimos menores. Ese fue el arreglo que hizo Jerónimo allá y sigue hasta el día de hoy. Nadie lo ha mejorado, nadie lo ha cambiado. Por ahí ahora están saliendo algunas Biblias que tratan de poner todos los pedazos juntos. Son útiles esos estudios, siempre son buenos. Cuando se escribe el Nuevo Testamento, aparecen los Evangelios, quisieron imitar el Antiguo Testamento. Aparece un libro de historia, que es el libro de Hechos, y luego vienen las cartas, 21 de ellas, 13 de Pablo, 8 escritas por distintos autores, y finalmente un libro de profecía, que es Apocalipsis. Muy bien. Voy a pedirles que dejen las preguntas para el final. ¿Puede ser? Sé que la tentación es grande, pero para ahorrar tiempo en edición de video, les voy a rogar encarecidamente, si me aguantan, contestamos. Por favor, tomen nota y después me hacen las preguntas que con gusto las respondemos. Discúlpenme. Así que, confío que esté todo clarito como el barro hasta aquí. ¿Vamos bien? Estoy corriendo con mucho contenido. Bueno, después. Llegamos entonces, en esta noche quiero hacer un poquitito de estudio del libro de Génesis. ¿Se animan? Es el primer libro de la Biblia. Y no es nada difícil. Y lo primero que tenemos aquí es el título del libro. ¿De dónde salió este título? Bueno, si ustedes abrieran la Biblia en hebreo, verían que la primera palabra que está ahí es una palabra hebrea, lógicamente, que dice Bereshit, que son las palabras que están traducidas en el principio, Génesis 1:1. ¿Se entiende? Pero lógicamente les dije que cuando las escrituras se tradujeron al griego, en el principio pasó a ser el segundo término que está ahí, Genesios, y cuando pasó al español pasó a ser Génesis. Las 3 palabras significan lo mismo. Por eso, para que tenga sentido, tenemos el libro de Génesis. ¿Qué significa? Comienzo, generaciones, origen. Eso es lo que significa el libro, la palabra Génesis. No es un modelo de Hyundai únicamente, recuérdenlo.
Ok. Ahora, este es un título bien puesto. ¿Por qué? Porque Génesis es el comienzo de todo, obviamente. En Génesis, ¿qué encontramos? El origen de... El origen de todo. Y en forma particular, acá les hice una listita de lo que son los 10 movimientos principales que hay dentro del libro. Fíjense, Génesis comienza con el relato de la creación del universo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Segundo, nos cuenta cómo Dios preparó la tierra para que fuera el lugar de habitación para nosotros. Tercero, nos cuenta de dónde viene el ser humano. Cuarto, nos cuenta cómo entró el pecado en el mundo. Quinto, nos cuenta la esperanza que dio Dios a Adán y a Eva de que habría una solución en el futuro a través de la simiente de la mujer. Y así seguimos. Sexto, el comienzo de la familia humana. Cómo se fueron formando los diferentes grupos. La civilización incrédula sin Dios. Cómo se forman las distintas naciones de la tierra. El comienzo de las lenguas humanas y el comienzo de la raza hebrea. Allí lo tienen escrito. Tengo que pasar con esto un poquito rápido porque hay mucho para hablar de cada punto. Ahora, si alguien se acerca a Génesis y quiere estudiarlo, hay básicamente dos maneras. Una es entender lo que el escritor nos quiso decir con cada uno de los temas que presentó. El otro es analizando la estructura literaria del libro. Si ustedes se fijan, van a ver que Moisés, cuando escribió este libro, fue muy cuidadoso. Y fíjense que acá les hice una lista de varios pasos que marcan la estructura literaria del libro. Comenzando en el capítulo 2, versículo 4, nos dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Y allí les subrayé la palabra orígenes, porque es la palabra clave. Y después esa misma palabra, aunque está traducida distinta, en 5.1 ¿qué leemos? Este es el libro de las generaciones de Adán. Este es el libro de los descendientes de Adán. Y nos da toda la lista de los descendientes de Abraham. Después, Génesis 6.9 nos da los descendientes de, estos son los descendientes de Noé. Después, estos son los descendientes de Sem. Y así sucesivamente. Los hijos de Taré son, ¿quién era Taré? El padre de Abraham. ¿Ok? Después, el resto de los demás, ustedes lo tienen allí en la página. Ahora, si alguien quiere acercarse a Génesis para poder entenderlo, creo que podemos entenderlo mejor si vemos la estructura de los temas que trata este libro. Y allí les presenté lo que es para mí una tabla muy simple. Génesis, cuando lo leemos, tiene básicamente dos grandes divisiones. Una en los primeros 11 capítulos. La segunda división de los capítulos 11 al 50, al final. Si ustedes prestan atención, en la primera sección, que está allí anotada en la tabla que tienen como el prólogo, vean que básicamente hay 4 grandes relatos.
el relato de la creación, el relato de la caída, el relato del diluvio y el relato de la Torre de Babel. Ahora, para hacerlo más simple, se lo puse en 3 partes. Ahí estamos de acuerdo. De la creación a la caída, capítulos 1 al 3. De la caída al diluvio. Y del diluvio hasta Babel. Y luego, Dios introduce en el capítulo 12 un nuevo plan para la raza humana. Y es que Dios va a formar una nación que comunique su plan, su mensaje, su propósito a todas las naciones. Y esa nación es Israel. Y comienza con un solo individuo llamado Abraham. Y luego en Génesis encontramos los descendientes de Abraham, que son Isaac, Jacob, José. Ahora, yo sé que alguien va a decir, pastor, está corriendo mucho usted hoy, ¿eh? Bueno, miren, allí más adelante les puse un mapita que es los viajes de Abraham. Porque es importante entender lo que está pasando aquí. ¿Lo tienen todos? Cuando leemos el relato de Génesis y nos habla del jardín del Edén, ¿dónde lo ubica? Correctamente lo que es actualmente Irak. Lo ubicó entre los ríos que forman la Mesopotamia, ¿no es cierto? Que llamamos. Allí estaba el jardín del Edén. Y desde allí se comenzaron a regar después las tribus y las naciones. Y vean una cosa, qué interesante, ¿no? Luego del diluvio, el ser humano aprendió la lección de que tenía que someterse a Dios. Más bien, decidieron rebelarse contra su gobierno. ¿Y qué decidieron hacer? Una torre que llegara hasta el cielo, cosa que cuando viniera el próximo diluvio sobrevivieran. Y Dios los castigó de una manera brutal. ¿Y ese día qué hizo? Confundió las lenguas. Ese día nacieron todos los idiomas. Y ese maldito día, como resultado del castigo de Dios, nació el idioma inglés. Perdón, Jennifer, sorry. We love you. Pero ustedes saben. En otro momento explico la importancia que tiene esto, pero quiero decirles un anticipo. Hasta el día de hoy, Dios ha dividido la tierra por naciones. Y ha sido la forma de impedir el dominio de Satanás sobre toda la raza humana. Ustedes saben que el diablo siempre ha tratado de conglomerar a todos y está luchando siempre por tomar el control universal. Hacia eso estamos avanzando, hacia eso se está luchando y Satanás quiere lograr un propósito. Y algo que le impide lograr ese propósito es el lío que tenemos con los idiomas. Entonces, ese ha sido el plan de Dios, para frenarnos de nuestra propia autodestrucción. Así que, en este caso, hasta Génesis 12, cuando aparece Abraham, hay un conglomerado de naciones que de una familia han crecido y ya son millones de gente en el mundo. Todos con una misma lengua. Y ahora Dios dice, se acabó. Ahora los desparramos. Y fíjense qué maravilloso el plan de Dios, que si ustedes miran en el mapa, Dios llama a Abraham de la tierra de Mesopotamia para que se venga a ubicar en la tierra de lo que es actualmente Israel. Ahora, mis hermanos, ¿es bueno Dios? Es muy bueno. A este pueblo le dio la mejor tierra del mundo. ¿Quién tiene el mejor clima del mundo? Israel. Y este bárbaro que se llama Jesús
está diciendo exactamente lo correcto. ¿Quién dijo California? Miren, si ustedes miraran aquel mapa del mundo actual, y ustedes pudieran hacer una línea con una recta, van a ver que Israel y Los Ángeles estamos a la misma distancia del Ecuador. Y hay 3 lugares en el mundo que tienen el mejor clima del mundo. Israel, California y un pedacito de la costa de Italia del oeste. Son los únicos 3 puntos del mundo donde tenemos esta maravilla del clima y que a ustedes y a mí nos cuesta las casas y ustedes saben lo que pagamos. ¿Quieren el mejor clima del mundo? Pague, compañero. Y sin embargo, Dios coloca a Abraham y a la nación hebrea en este punto. Y acá en este mapa que yo les doy no se puede ver porque es muy chiquitito, pero si ustedes lo miraran allá, en el mapa del mundo, verían que Israel está en el centro del universo. Está en el centro de los países, de todo lo que es Europa, África y Asia. Por eso, Dios los colocó en ese lugar para que, ahora que las lenguas estaban confundidas, el pueblo hebreo diera a conocer al ser de Dios a todas las naciones. Vean el plan de Dios. Y es por eso que ustedes ven cómo Dios saca en este mapa, la ruta la tienen allí, de lo que era la antigua Mesopotamia, lo saca de Irak y lo trae a la tierra prometida. Ahora, esto en cuanto a los aspectos técnicos del libro. Entonces, si alguien quiere estudiar el libro en mayor profundidad, usted lo quiere leer, en la última parte les doy un bosquejo analítico del libro de Génesis. Porque allí tiene los temas principales que se tratan y allí lo tienen analizado versículo por versículo. Entonces, si uno quiere leer el libro de Génesis con propósito y uno pone a un lado el bosquejo de Génesis, luego va leyendo, ok, primero, desde la creación a la caída, ¿dónde está eso? Capítulos 1 al 3. ¿Y qué contiene? La creación y y así vamos leyendo sucesivamente. Estos bosquejos son fundamentales para cualquiera que quiera estudiar un libro adecuadamente, de la Biblia o de cualquier libro. Ahora, aquí está todo detallado. No vamos a ver esto en esta noche porque hay demasiada información. Y eso es para ustedes, para que cuando lean el libro esta semana, si siguen el bosquejo, van a encontrar que el libro de Génesis tiene mucho más sentido que si lo leemos en seco. ¿De acuerdo? Ahora, en los minutos que me quedan, quiero aprovechar a mostrarles algunas de las riquezas que tiene este libro. Este es un libro que, como decíamos hace un rato, tiene 2 propósitos distintivos. Eso está al final de las notas que le di. Primero les dije que el título del curso era Conociendo la grandeza de Dios. Y en este libro hay 2 grandes características de Dios que se destacan por sobre todas las demás que vamos a aprender. La primera gran característica de Dios que enfatiza Génesis es que Dios es soberano. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es número 1 y no hay nadie por arriba de Él. Que Dios existe y no se preocupa en explicarnos a nosotros de dónde vino Él. Él simplemente nos informa, nos da a entender las cosas que pasaron, no nos explica su ser. Simplemente uno ve que todo el libro muestra la grandeza y el poder de Dios y que Él es soberano en todo lo que hace. O sea, Él escogió crear el universo. Él escogió preparar la tierra. Él
soberanamente decidió hacer a la raza humana. Él soberanamente decidió hacer el plan de Israel. Así que hay gente que cree que Dios está durmiendo la siesta. No. Nada que ocurre en este mundo está fuera del conocimiento y el alcance de Dios. Ahora, ha habido un cambio grande debido al pecado, y se los menciono de pasada, y es que si Dios gobierna el mundo, ¿cómo lo gobierna? Cuando estaba en el Edén, Él gobernaba por medio de la comunión diaria con Adán y Eva. Pero eso se perdió. ¿Y cómo gobierna Dios el mundo hoy? A través de este libro bendito que nos envía por medio de sus profetas para darnos a conocer su voluntad. Y de esa manera ustedes y yo podemos vivir vidas que se ajusten a Él y le glorifiquen. La segunda gran palabra que tiene Génesis, aparte de soberanía, es la palabra elección. Y es que Dios es un Dios de propósitos. Elección. Dios elige. Y Dios es soberano. Y nadie puede disputarle a Él porque hace las cosas como haces. Esto lo notamos continuamente. Lo notamos cuando elige a Abel antes que a Caín. Elige a Set y no a Caín. Elige a Noé. Elige luego a Abraham. Y de sus hijos no elige a Ismael, elige a ¿quién? A Isaac. Y de los hijos de Isaac que van a nacer mellizos, teóricamente toda la bendición tenía que ser para el mayor, que era Esaú. Sin embargo, él eligió a... ¿Y qué nos dice el libro de Romanos? Que lo eligió después que habían nacido o antes que hubieran nacido, cuando todavía no habían hecho ni bien ni mal. Dios ya había dicho, Esaú va a servir a Jacob. Y Dios tiene sus propósitos. Y en su debido momento, Él mueve todas las cosas y su voluntad se cumple siempre. Es decir, nadie puede madrugar a Dios, nadie se le puede adelantar a Él. Él es soberano y Él elige. Y es por eso que creo que si esta noche estamos acá, como les digo, confío que cada uno de nosotros podamos decir, porque nací de nuevo en Cristo Jesús, es que ahora me doy cuenta que Dios me eligió a mí. Les dije que cuando conocemos este libro, nuestra fe se afianza. Porque en última instancia nos damos cuenta que no es por lo que éramos o lo que hubiéramos hecho, sino porque antes que el mundo existiera, Dios en su infinita sabiduría nos dijo, tú eres para mí. Y sobre eso está basado toda nuestra relación con Él, en su soberanía y en su elección.